Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo aquí desde Costa Rica. Quisiera llevarlos a Lucas capítulo 23, versículo 34. Un pequeño pasaje que dice mucho. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está en la cruz, ya en los últimos segundos, se escucha decir a nuestro Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Quedémonos con la primera parte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, vamos a hablar acerca del perdón, ¿sí? Algunos principios acerca del perdón. Número uno, si se pudiera decir en algún tipo de jerarquía o de orden. Número uno, el perdonar no es parte de la naturaleza del ser humano. El hombre no está capacitado para perdonar. El hombre no está capacitado para perdonar. La criatura, el ser humano, no está capacitado para perdonar. Después de su caída y la separación de Adán y Eva, de la separación de su Dios creador. Recuerde que en el principio Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, pero luego de que se separan a consecuencia del pecado, consecuencia de la desobediencia, agarra este principio, la desobediencia siempre te va a separar de Dios. Tarde o temprano la desobediencia te separa de Dios. Entonces encontramos en el capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 1 al 3, donde dice: en el principio creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo creó, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, Set. A su imagen y semejanza lo engendró. Note que ya no es a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían pasado años que el hombre, Adán y Eva, habían estado caminando apartados de Dios. Y resulta de que una de las cosas, uno de los frutos tremendos que hay dentro de muchas cosas que podemos visualizar en el carácter y la identidad del ser humano es el rencor, el odio, la falta de perdón, etcétera, etcétera. Y hasta que la persona no sea restaurada recibiendo el perdón de Dios, no está en la capacidad de perdonar. Y salvo que un corazón perdonado, este es un principio, solamente el corazón perdonado por Dios puede perdonar al hombre. El hombre que ha sido perdonado por Dios puede perdonar al hombre. Ese es un principio, el hombre no está capacitado para perdonar. 2, ¿cuándo es que usted debe de pedir perdón? Bueno, hay que pedir perdón en el momento que usted se da cuenta que ha ofendido a alguien. Entendiendo que usted ya es cristiano, ¿verdad? Porque si no es cristiano, olvídese, esto no es para usted. Primero tiene que aceptar al Señor, ser cristiano y después usted puede aplicar esto. Así que si no es cristiano, esta es una tarea para usted. 1, el perdón no es parte de la naturaleza del hombre. 2, ¿cuándo debemos de pedir perdón? Cuando reconozcamos que le hemos hecho daño a alguien, debemos de pedirle perdón. 3, ¿cuándo debemos de perdonar? Cuando reconozcamos que alguien nos hizo daño y que nosotros debemos de perdonarlo de la misma manera que Dios nos perdonó para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Esto es muy importante. Ahora bien, mientras menos usted reciba los agravios, este es un consejo, mientras menos reciba usted los agravios, menos va a tener que perdonar. Ahora, ¿cómo se puede evitar recibir el agravio? Hay 2 opciones para que uno no reciba el agravio y pueda, recibiendo el agravio y no perdonando, pueda alimentar rencores, odios, etcétera, etcétera. Lo mejor sería que en primera instancia usted no reciba ese agravio. Pero si ya recibió el agravio, aquí está la manera de poder llegarle a perdonar. La vía número 1 no es real, pero es la más usada, que es por la vía de la justificación. No es real, pero es la más usada. El ser humano o la gente, o inclusive los cristianos, cuando no dominan algunos principios básicos del cristianismo, tratan de perdonar al pecador por la vía de la justificación, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque ningún pecado se puede justificar. Si usted trata de perdonar a alguien por la vía de la justificación, se está engañando a usted mismo, está engañando la relación que tienen y van a terminar peor. Así que no justifique el pecado y no trate de perdonar justificando el pecado, porque el pecado no se debe ni se puede justificar. Eso es un principio vital. Entonces, por la vía de la justificación, imposible. No es real y es una falacia total. 2, por la vía del entendimiento, eso sí es posible y es real y es factible. Y es la que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este capítulo 23 de Lucas con su versículo 34. Cuando el Señor, estando en la cruz con todo el agravio que le habían hecho a él, imagínense que dijo lo siguiente:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por la vía del entendimiento, el Señor no está recibiendo el agravio. No lo está recibiendo. Ahora, expliquemos este versículo 34. ¿Qué significa perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo es eso? Bueno, resulta de que para nosotros hay mucho tipo de personas y mucho tipo de nivel de vida, llamémoslo así, de existencia, de seres humanos, de colores y de tamaños. Para Dios hay dos nada más. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no está muerto. Entonces, el Señor, estando en la cruz, sabe que aquellos que lo están a Él crucificando, no lo tienen a Él. Porque si lo tuvieran a Él, no lo estuvieran crucificando a Él. Entonces, sabiendo de que ellos no lo tienen a Él, y Él es el dador de vida, le dice al Padre, en otras palabras, parafraseando, Padre, perdona, porque como ellos son muertos, como ellos están muertos, pues no saben lo que hacen. Yo le pregunto a usted, ¿los muertos sabrán lo que hacen? Obviamente que no. Bueno, Jesús también sabe eso, que los muertos no saben lo que hacen, por eso le dicen, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque ellos no tienen la vida. Como no tienen la vida, no tienen mi relación conmigo, pues entonces están muertos espiritualmente y no saben lo que hacen. Para reafirmar eso, si usted se va a un cementerio y lleva un paquete de comida o lleva flores, las más bellas, y se gastó un dineral para el Día de los Muertos, y usted se lo deposita ahí en la tumba del muertito de su familiar, ¿usted cree que el muerto va a salir a darle las gracias? No. ¿Por qué no? Porque no sabe, no se da cuenta, no entiende nada de lo que está pasando porque el muerto ya no tiene conciencia de nada. Número 2, ¿usted cree que los muertos son agradecidos? No. ¿Por qué? Por la misma razón, que no tienen conciencia. Entonces vemos que no respetan, no son agradecidos, no aman, no pueden. Si usted va y le dice a un muerto, uy, perdóname por lo que te hice, ¿tú crees que el muerto te va a perdonar? No, no te puede perdonar. Entonces, en conclusión, los muertos no saben nada de lo que están pasando y los muertos no entienden nada de lo que están pasando. Entonces Jesús, sabiendo eso, le dice a su padre, papito, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen porque están muertos. Ok, de esa misma manera, entendiendo este principio, usted tiene ahora toda la capacidad, porque es la capacidad de un corazón perdonado, podemos perdonar a las otras personas. Y ahora tiene la información bíblica de un principio de perdón. Lo mejor para poder perdonar es no tener que perdonar. Y para no tener que perdonar, la única forma es no recibir el agravio. Y si no recibo el agravio, por la línea del entendimiento de que el que me está haciendo lo que me está haciendo porque no tiene a Dios y está muerto, pan comido, diría mi abuelita. Entonces, le pongo esta situación. Resulta que hay alguien que te hizo daño. Te traicionó, tu papá te dejó, el otro te violó, lo que sea. Te traicionaron, lo que sea. Lo que sea. Escúchame, lo que sea. Obviamente el que te hizo lo que te hizo, lo hizo sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si hubiera cristiano no te hubiera hecho lo que te hicieron. Ok, como te hicieron lo que te hicieron por no tener a Dios, ¿cómo está esa persona? Muerta. Y como los muertos no piensan, no razonan, no aman, no respetan nada, entonces aplica lo mismo que el mismo principio de nuestro Señor Jesucristo y dile, ok, perfecto, yo entendiendo que tú no sabes lo que haces, te perdono, no recibo el agravio y voy para adelante. Ojo, abro paréntesis, este es el principio, ojo. Eso no significa que lo estás justificando para que te siga haciendo daño y que le tengas que poner la cabeza para que te sigan dando. No. Eso es para no recibir el agravio. ¿Usted sabe cuántas veces me han dicho a mí que yo soy un imbécil, que no sirvo para nada, que soy un acomplejado, que soy un viejo amargado? ¿Ustedes saben cuántas veces me han dicho hasta lo que voy a morir? Sí, yo no recibo el agravio. ¿Por qué? Porque el que me dice lo que me dice, yo sé que me lo dice porque, o me insulta. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Porque si tuviera a Dios no me estuviera diciendo. Ahora, hay gente que me critica con razones. Y eso es otra cosa. Y ahí yo no voy a descalificar a la persona cuando me dice verdades. Por ejemplo, hay gente que me dice, Tibor, es que tú gritas mucho. Tienes razón, hombre, voy a tratar de no gritar. Tibor, que tú eres un arrancado. Tienes razón, me arranco. Voy a tener que ser menos que un Alka-Seltzer. Y que me enciendo rapidito y bajo rápido. Pero no, voy a tener que decir, vea, es que estas cosas, sí, que bueno, sí, hay cositas que verán el carácter y cosas así. No hay ningún problema. Las críticas constructivas son tremendas y yo agradezco a todas esas personas que se toman ese tiempo para hacérmelo. Pero cuando a uno ya lo atacan y con insultos y con improperios o que tratan de hacerle cualquier daño, yo entiendo que el que me hace o lo que me quiere hacer en contra mía es porque es un hombre sin Dios, está muerto. Entonces no hay ningún problema y no recibo el agravio. Por no recibir el agravio, déjeme decirle que yo tengo muchos años, no sé cuántos, 15, 20 años de no tener que perdonar a nadie. Tengo 28 en el Señor. Tengo 15 o 20 años de no tener que perdonar a nadie porque no recibo el agravio de nadie. De nadie.
le recomiendo a usted, y viera cómo se vive en paz, le recomiendo que procure no recibir el agravio y no tendrá que perdonar. Pero si recibe el agravio, la mejor manera de perdonar es utilizando la línea del entendimiento. Que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo porque es un hombre sin Dios. Bien, si en algo le podemos ayudar, 8842-2408, Pastor Tibor Mezaros, aquí desde Costa Rica. Y si usted está fuera del país, puede marcar por medio de WhatsApp el signo más 506-8842-2408. Si usted está en el país, lo invitamos a la iglesia Efesios 4:23, costado norte de la Plaza de Deportes, en Pava Centro. El bus de zona 2 lo deja en la puerta de la iglesia, domingos, 10 de la mañana. Por lo demás, que el Señor le agregue entendimiento a la palabra que usted hoy ha escuchado de su parte. Un abrazo, hasta la próxima, chao.